Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Buenos días, ¿qué tal? Madre mía, ¿cómo puede ser 8:31 de la mañana y ya estoy así con este estado de alteración, de verdad? Gracias, gracias, hasta luego. 56 correos nuevos, venga, ala, vale, estupendo. ¿Qué tal la mañana? ¿Le has gritado mucho? ¿Que si le he gritado? Espera, que te mando una nota de voz y te cuento. ¿Que si le he gritado, dices? Claro que le he gritado y mucho. No sabes la rabieta y el pollo que me ha montado. Le he castigado, luego se me ha pasado, luego le he vuelto a castigar. En fin, lo de siempre, mi historia, mi vida. La rabieta en bucle, que acabo yo fatal, él que no sabe ya qué hacer y yo con un sentimiento de culpa que no te imaginas. A ver el vídeo. ¿Tú también gritas a tus hijos e hijas o niños y niñas con los que trabajas porque piensas que eres humano, oye, y que los humanos, pues es que cuando nos tienen hartos? En realidad, justificarse en la humanidad es un terrible error. Los gritos son perjudiciales para el cerebro y los estudios y las investigaciones sociales han corroborado que son tan perjudiciales para el cerebro como la violencia física. Por lo tanto, los gritos son violencia y hay que dejar de utilizarlos. Es tan incongruente justificarnos en la humanidad como decir, no mira, yo es que voy violando a mujeres en discotecas porque es que soy humano. No mira, es que yo grito a mi pareja porque soy humano, ¿no? Es como siempre culpabilizando a la víctima, es decir, culpabilizando a la persona a la que gritamos. Madre mía, pues sí que tienes razón, ¿eh? Menudo vértigo. Tania García, educadora social. ¿9 libros tiene esta mujer? A ver. Educar sin perder los nervios. Qué graciosa. Educar sin perder los nervios. Será Tania, porque yo... Mañana empiezo. Temporada 7. Episodio 9. Educar sin gritos. Gritamos a los niños y a las niñas más de la cuenta porque creemos que podemos hacerlo. Creo que esa es la base principal, el error principal, ¿no? de toda la estratagema social. Creemos que podemos hacerlo, ¿no? Cuando tenemos que hacerlo a una madre, a una pareja, a una amiga, ya es como algo que analizamos más, reflexionamos más y si lo hacemos luego pedimos perdón. Pero a los niños y niñas y a las personas adolescentes, ¿no? Creemos que podemos hacerlo. Esa es la base, esa es realmente donde deberíamos reflexionar. Tania García es educadora e investigadora social y está especializada en educar sin violencia. Creemos que de alguna manera tenemos el poder para con la infancia y adolescencia, ¿no? Esa idea social de que lo que el adulto dice es lo que se debe llevar a cabo, ¿no? Y los adultos estamos para guiar, para educar. Por lo tanto, educar no significa abusar del poder, ¿no? Luego, pues hay muchos problemas sociales y graves como el acoso escolar o el abuso sexual infantil y adolescente, que no nos damos cuenta, pero esa violencia invisible viene de ahí, de ese abuso de poder que creemos que tenemos con la infancia y adolescencia. ¿Por qué nos sentimos con ese derecho? En primer lugar, el haber integrado socialmente, familiarmente, educativamente esta idea social. Es decir, a los adultos de hoy nos educaron con esta misma premisa, ese abuso de poder a la infancia y a la adolescencia. Por lo tanto, cuando llegamos a la vida adulta, es como que tenemos ya esa idea. Vale, ahora ya puedo gritar a los niños y niñas, ¿no? Es como primero esta idea que de alguna manera hemos integrado desde que nosotros y nosotras estuvimos en nuestra propia infancia y adolescencia. También nos enseñaron que era necesario tener mano dura. Claro, esto no te deja abrirte hacia otras formas. De hecho, cuando, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? que yo defiendo esta no violencia, el hacerlo de otra manera, siempre se teme al si no hay mano dura no educas, si no hay mano dura se te suben a la chepa, si no hay mano dura creas personas violentas. No nos damos cuenta que es absolutamente lo contrario, que para obtener una sociedad no violenta debemos educar a través de la no violencia. Y los gritos, por supuesto, conllevan violencia. Y se asocia el no gritar con ser demasiado permisivos. Este sería el primer problema, ¿no? Que hay muchas personas, muchas madres y padres, docentes, psicólogos, que querrían hacerlo de otra manera,
pero que esta dinámica social te hace pensar que no hacerlo ya es estar siendo permisivo, ¿no? Muchas veces detrás de ese grito hay otras cosas. El camino fácil es el grito, pero porque no conocemos tampoco nuestras propias emociones, no las ponemos en perspectiva. De hecho, con otros adultos lo que ocurre es que tragamos, ¿no? Es esa sensación de, bueno, tú a lo mejor un compañero de trabajo que te está haciendo la vida imposible, no es que no le hayas gritado por una conexión directa con tus emociones, sino que no le has gritado porque has aguantado. Y cuando llegas a casa, sacas todo aquello que has reprimido. Y ante eso, no todos reaccionamos igual. Hay mucha gente consciente, hay muchas personas que tienen como esa llama de decir, esa llama interior de decir, bueno, esto no está bien, ¿no? Y se van a la cama con arrepentimiento, con malestar, pero es que hay muchas otras personas que no son conscientes, es decir, que creen que el gritar es la vía para poder educar, igual que los castigos, todo ese abuso de poder que no haríamos con una persona adulta en una relación que fuera sana, sí lo haríamos con la infancia y adolescencia. Esto no ocurre solamente en el ámbito familiar. También desde otros organismos sociales, ¿no? y académicos, desde las escuelas, pues no sé, desde entrenadores de algún deporte hasta pediatras, hasta los docentes. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo ese paraguas de esa dinámica social de creernos con derecho a... Amanda Thripp. Sí, señorita Trunchbull. ¿Qué es eso? ¿El qué, señorita Trunchbull? Lo que te cuelga de la cabeza. ¿Se refiere a mis trenzas? ¿Eres un cerdo, Amanda? No, señorita Trunchbull. ¿Acaso dejo entrar cerdos en mi escuela? A mi mamá le gustan mis trenzas. Tu mamá es tonta. Córtatelas antes de venir mañana a la escuela, porque si no... Pero... No sé. ¿Has dicho pero? Realmente las consecuencias son muchísimas. La primera de todas, y quizá la más peligrosa, es volver a integrar este mismo patrón. Es decir, crecer con la idea del abuso de poder hacia la infancia y adolescencia. Y este abuso te lo llevas de manera silenciosa a cualquier ámbito de tu vida. Desde la relación con tus hijos, sobrinos, hasta la relación en tu profesión, si tratas de alguna manera con la infancia y adolescencia. Porque, oye, yo formo inclusive a cuerpos de seguridad, es decir, a policías que se ven involucrados en asuntos de acoso escolar, de maltrato doméstico, ¿no? Dentro del hogar, de violencia entre iguales, de abuso sexual, se ven sumergidos en estas situaciones y me dicen, Tania, es que no tengo recursos. ¿Por qué? Porque tengo este patrón integrado. Pero van más allá. Todas, o sea, desde convertirse en un acosador en acoso escolar o de ser víctima y no darse cuenta, porque son cosas a las que está acostumbrado también dentro del hogar y dentro de la dinámica social, hasta pues eso, ¿no? Ansiedades, depresiones, miedos, fobias, problemas para dormir, insomnios, dolores de barriga, de cabeza, adicciones, etcétera, etcétera. Es decir, cuando a ti no te tratan pues como un ser humano con derechos, independientemente de la edad que tengas, tú desarrollas esas carencias. Cómo nos relacionamos los adultos ante ellos también tiene consecuencias. En todo, o sea, la relación es directa, ¿no? A veces, como digo, de manera invisible o más visible, pero todo queda, es decir, la base de nuestra existencia está en nuestra infancia y adolescencia, pero no por una cuestión zen, sino es una cuestión biológica de investigación, es decir, el cerebro funciona así. Y el trato que reciben impacta de forma directa en el desarrollo del cerebro. Entonces se realizan una serie de conexiones y desconexiones, una serie de entramado, como si fueran unos cables, que indudablemente se conectan o no conectan en función del trato. Y para esto, por supuesto, hay ciencia, hay evidencia, pero preferimos de alguna manera mirar a otro lado. ¿Por qué? Porque es doloroso darte cuenta que el trato impacta directamente no solo en el presente, sino en el futuro.
Un error habitual es obsesionarnos con cómo van a ser. Es como que las madres y padres y las personas de la comunidad educativa siempre piensan como en ese futuro, ¿no? En cuando sea adulto. Yo creo quiero que sea una persona de bien y que tenga una carrera profesional, que sea feliz, ¿no? Como esa visión hacia el futuro, y esa visión hacia el futuro constante te hace olvidar el presente. Y es que el presente es hoy, la vida es hoy, y por tanto hoy es cuando debemos aportar un trato ético, un trato respetuoso, amable, cariñoso, porque eso es la base cerebral para el día de mañana, pero también para el hoy, que lo único que tenemos claro es que existe un hoy y que hoy hay que aprovechar. Pero el futuro es una preocupación adulta. A ellos no les preocupa. Por lo tanto, no se preocupan por el futuro, viven el presente, que es lo que todos los adultos deberíamos aprender, ¿no? Como dijo Picasso, me he pasado pues toda la vida queriendo volver a ser un niño, ¿no? Y de alguna manera los adultos luego buscamos eso, el dejar esa ansiedad por el futuro, esa ansiedad por la incertidumbre. Y ellos y ellas que están viviendo el presente y es ahora. Un ejemplo es la presión académica. He trabajado con niños y niñas, con familias que los niños y niñas tenían absolutas, pero depresiones muy, muy graves por la presión académica. Y es como, pero realmente, qué presión, ¿no? Lo importante es aprender de muchas formas, sintiéndote a gusto con lo que aprendes, motivado, que te acompañen en eso. Hay talentos mayores y peores, es decir, no a todo el mundo nos gustan todas las asignaturas y todas las cosas que se ven en la escuela, pues en algunas cosas se te dan mejor, otras peor. Es que la vida funciona así. Se me olvidaba. Si crees que este episodio es interesante, acuérdate de suscribirte y compartir. Uno de los grandes miedos de los padres es que nuestros hijos se vean implicados en un caso de acoso escolar. Porque, por supuesto, se mira para otro lado, los protocolos son obsoletos, los docentes pues no saben por dónde moverse, las familias tampoco. Pero una de las bases que trabajamos, y que es la base más dolorosa, sí, pero es la real. Y no solo a una persona a la que gritas, a un hijo o a una hija que gritas, se puede convertir en acosador, también se puede convertir en víctima. Es decir, cuando tú integras que el dinamismo para contigo es el abuso de poder, pues tú integras que esta forma comunicativa es óptima, tanto para aportarla tú a otros que consideres más vulnerables, como para que te la aporten a ti. Y es frecuente que las familias miren a otro lado. Porque a todos nos duele, ¿no? Y nos daña el ego. De hecho, mira, yo cuando trabajo con las personas en el acoso escolar, ¿no? Y hacemos diferentes dinámicas, les propongo, ¿tú qué preferirías? ¿Que tu hijo o tu hija fuera víctima o acosador? Y te puedo asegurar que el 99% dice que víctima, porque eso de, ser acosador, y entonces la mirada social de juicio de que, lo has hecho mal porque es acosador, prefieren que su hijo o hija viva como víctima y lo pase en ese sufrimiento desde esa perspectiva, que no que lleve a cabo el acoso, porque claro, la mirada social hacia tu persona como madre o padre cambia. Y ante un caso así, si estamos acostumbrados a los gritos, es difícil que sepan reaccionar. Indudablemente no todo el mundo al que le gritan se va a convertir en acosador o en víctima, pero sí en espectador, es decir, en ver acoso escolar y no saber qué hacer, no saber cómo debe funcionar en estos conflictos, cómo puede pedir ayuda, cómo sus padres pueden ayudar a esa situación, sino que todo el mundo mira hacia otro lado. Las familias normalmente es como, no le toca a mi hijo, mejor, pero sabe del acoso que está ocurriendo y se silencia, ¿no? Puede que nos demos cuenta de que gritamos o hemos gritado más de la cuenta. ¿Por dónde empezamos? En realidad, infancia y adolescencia hay que tener claro que nunca es tarde. Es decir, nunca es tarde. Igual que nunca es tarde para cambiar de hábitos alimenticios, para tomar decisiones en tu vida que nunca habías tomado y que querías tomar, nunca es tarde. El cerebro funciona de forma diferente en función de la edad. Y el cerebro en la infancia, de los 0 a los 12 años, funciona de una determinada manera, realiza una serie de conexiones, y de los 12 a los 21, que es donde está la adolescencia. Normalmente pensamos que la adolescencia acaba en la edad legal, depende del país, pero no, realmente las conexiones cerebrales, todo lo que realiza el cerebro, pues acaba más o menos entre los 21 y 25 años. Empecemos por el principio, niños de 0 a 12 años. De 0 a 12 años lo importante es tomar conciencia, ese es el primer paso, es aceptar que eso es incorrecto para su cerebro, porque creo que la conciencia es lo más complicado.
¿no? Porque siempre nos llenamos la cabeza de ¿y si? Y si no le grito se me subirá la chepa, y si no le grito será una persona violenta, y si, ¿no? Nos llenamos de esos isis. Entonces, el primer paso es la conciencia. Una vez tomamos conciencia, hay que aceptar. Después de esa conciencia, la aceptación, ¿no? Aceptar que está en un momento cerebral diferente al tuyo, comprender que siempre ante la duda tienes que ser tierna o tierno, es decir, conecta con sus necesidades. No hay que compartir sus motivos. A través del juego, de las caricias, el contacto físico, la escucha, el entender, no significa que tú no debas compartir su motivo y digas, ¿sabes qué? No te laves los dientes. Venga, es verdad, tienes razón, es un rollo, no te los laves. No, es decir, no tiene nada que ver el tratar correctamente con la permisividad, ¿no? Y así poder conectar con lo que necesitan. Para poder conectar sin esa violencia hay que currárselo, pero desde esas premisas, ¿no? La conciencia, la aceptación, la creatividad, la ternura, el contacto físico, la escucha, el entender, aunque no compartas sus mismos motivos. Entonces hay que currárselo mucho y al final ves como todo va saliendo solo, ¿no? Porque no hay nada mejor que el ser tratado con ese cariño, ¿no? Que nos merecemos todos. Oye, hay gente que va por la vida sin cuestionarse las normas, pero nosotros estamos haciendo algo extraordinario con nuestras vidas. No, nosotros no estamos haciendo nada. Eres tú el que ha estado haciendo mis maletas, arrastrándome por todo este país. Verás, en 2 años he ido a 9 colegios distintos y he comido en 9 comedores diferentes y ni siquiera me acuerdo del nombre de nadie. Por una vez, quisiera quedarme algún tiempo en el mismo lugar para hacer algún amigo. Cariño, lo harás. Ah, seguro. Vamos a Friendship, o sea, amistad en Maine. Hasta puede que yo haga un amigo. Sí, más te vale, papá, porque un viudo como tú consigue antes acabar como rehén de banco que hacer nuevos amigos. En cuanto a la adolescencia, es importante saber que en la adolescencia hay como 2 periodos. El primer periodo es de los 12 a los 14, 15 aproximadamente. Es el periodo pues, de la pubertad, de todos estos cambios físicos. Y es un periodo de duelo. Es decir, es un periodo de duelo porque tú tienes, de alguna manera, que reconocer al nuevo cuerpo que tienes y abandonar a la persona que has sido hasta ahora. Es que no es nada fácil. A nivel cerebral, los cambios en la adolescencia son radicales. La adolescencia es como un segundo nacimiento a nivel cerebral, lo que se desarrolla, y todo esto, por supuesto, es evidencia y también investigación. Y claro, o sea, tenemos que alejarnos de ese estigma. Puede que los educadores tomen conciencia de que han gritado demasiado a los niños cuando ya son adolescentes. Hay muchas personas que ahora, en estas edades, es cuando quieren conectar, cuando se han dado cuenta de esta dinámica social, de este abuso. Lo que hay que hacer es empezar de cero. Es decir, tienes que utilizar exactamente las mismas pautas que con una persona de menos edad, porque tienes que conectar desde cero, ¿no? Entonces es esta aceptación, esta conciencia de su momento cerebral, escucha, creatividad, ternura, contacto físico. Pero reconectar con un adolescente puede no resultar fácil. Cuesta, claro, porque a lo mejor a tu hijo o hija adolescente que tiene 15 años llevas sin darle un beso o un abrazo sin condición, porque muchas veces este abrazo o beso se convierte en una relación con condiciones, es decir, porque apruebas, porque dejas el móvil cuando toca, porque me deja salir a la discoteca y entonces te abrazo, ¿no? Entonces, volver a reestructurar este contacto físico sin condición es un trabajo. ¿Pero de quién? Del adulto, de la persona adulta. Algo tan sencillo como estar con ellos. Pues que la presencia física es necesaria, es decir, la dinámica social y todo lo que hay en torno a esa autonomía, ¿no? Es como la obsesión por la autonomía desde que son bebés. Es como, no, el objetivo es ser autónomo. No, el objetivo es ser bien cuidado y atendido y tratado. Y a través de ahí lograrás ser una persona independiente de verdad. Porque claro, de nada te sirve ser autónomo, pero ser dependiente de personas, de cosas, de objetos. Y es una presencia diferente a la que necesitan niños más pequeños. La adolescencia necesita mucha presencia física, emocional,
contacto físico, pero desde otro prisma, ¿no? Pues no puedes obligar a darte un abrazo, pero es que esa caricia en el brazo en un momento determinado, esa comprensión por su situación, ¿no? Y sin embargo nos obsesionamos con que ya son adultos, ya se tienen que hacer responsables de sus cosas, ya tienen que tener quehaceres del hogar como si fueran una persona adulta. Y sí, cuesta entender a los adolescentes. Y no comprendemos nada, no comprendemos ni siquiera sus ritmos de sueño, que el cerebro cambia absolutamente en esta etapa y necesita acostarse más tarde y levantarse más tarde. Entonces, no se puede, porque socialmente los institutos empiezan temprano. Vale, pero entonces necesitan siesta. Y las familias me dicen, claro, es que duerme siesta, luego se acuesta a las tantas. No, se acuesta a las tantas porque su cerebro funciona así, ¿no? ¿Y cómo nos acercamos a ellos? Comprendiendo. Cuando comprendes, pues ya comprendes sus formas, ya comprendes que quieras estar más con una mejor amiga que es mucho más importante que tú en este momento que tú, ¿sabes? O sea, empiezas a comprender todas esas dinámicas y empiezas a acercarte desde la conexión y no desde el rencor. Cuando las cosas fallan, la falta de tiempo suele ser una explicación frecuente. De alguna manera, querer sanar nuestra conciencia echando culpa a todo esto. Por supuesto, nos falta tiempo, nos falta conciliación. Los problemas económicos, las ansiedades, la salud, todo tiene pues una influencia en el trato que tenemos con los demás. Pero es curioso cómo el trato hacia otros adultos, hacia nuestra pareja, ¿no? Intentamos que sea lo mejor posible, conexión, cuando vemos que algo falla, pues vamos a terapia o tomamos decisiones. Es como que entre adultos todo está muy claro, pero con los niños y niñas siempre son pues los más vulnerables y con los que creemos que tenemos derecho a todo. Una buena pista es que hay que darles lo que necesitan, no lo que piden. Y ocurre lo mismo en las rutinas en casa. Bueno, yo creo que lo importante es que tengamos claro que esta reestructuración de casa tenga que estar pensada en el cerebro infantil y adolescente. La problemática viene cuando pensamos en esa organización pensando en el bienestar adulto. Entonces, como digo, cuando uno acepta su condición y su momento cerebral, ya adapta la organización de casa y las diferentes situaciones desde otro punto de vista. Hay habitaciones infantiles que son como un universo paralelo, un espacio en el que el tiempo se para y podemos pasar de estar en un barco velero a un parking lleno de monstruos o a un planeta desconocido, por ejemplo. El reto es que todo esto sea además un espacio organizado en el que cuando llega la calma, cada cosa esté en su sitio. Nos acompaña Itziar García, que es la responsable de estrategia de interiorismo de IKEA España. ¿Qué tal? Hola, Elia, encantada de estar aquí. ¿Puede una habitación infantil ser un espacio de juegos perfecto y a la vez ese sitio ordenado que les permite estudiar y aprender a organizar sus cosas desde pequeños? Pues hombre, pues quizá no sea lo más fácil que podamos conseguir en nuestro hogar, pero por supuesto que hay muchísimas formas en las que lo podemos conseguir, ¿no? Al final, tener como prioridad el orden, hablarlo y decidir entre todos, ¿no? ¿Qué ordenas tú, qué ordeno yo y cada uno cuál es su espacio y sus necesidades? Pues es la clave, ¿no? De empezar a trabajar con eso. El clásico, esta habitación está hecho un desastre o esto es una leonera, es como un mantra de los hogares, ¿no? ¿Cómo podemos organizar la habitación de los niños para que sea un aliado en nuestra rutina en lugar de un motivo constante de conflicto? Pues yo creo que hay dos cosas claves y dos pautas que son muy importantes. Primero, por supuesto, dependiendo de la edad del niño, hay que adaptar el mobiliario y la zona de almacenaje a su tamaño. ¿Qué queremos que almacene él y qué queremos almacenar nosotros, ¿no? Para tener en cuenta pues, que si lo que no está colocado es la ropa y no llega, pues no es su responsabilidad. Entonces, usar esa parte y luego también dejarle una parte de creatividad, un espacio donde pues, sea un mural, sea una pequeña pared, donde ellos puedan reflejar sus gustos, pegar sus dibujos, o lo que sea, ¿no? O sea, porque si no, al final lo van a poner por todas partes porque tienen esa necesidad de personalizar y va a ser más difícil encontrar el orden. Entonces yo creo que esas son las dos pautas clave. Y también tener un poco de conciencia de que no puede estar todo como en una clínica. Claro, como te decía al principio, quizás no es la habitación en la que vamos a esperar pues eso, más aséptica y más ordenada, pero sí que podemos esperar que tenga, pues que sea lo suficientemente adecuado tanto para ellos, para su comodidad, como para nosotros.
decías que era importante que lleguen a las cosas. Es verdad que los niños tienen una predisposición natural a que les guste las cosas pequeñas y de su tamaño, entiendo, porque el mundo les resulta muy grande y de repente ahí encuentran su pequeño espacio en el que todo se adapta. ¿Hasta qué punto esto es importante? O sea, al final el juego de los roles, ¿no? Cuando los niños juegan a imitación, ¿no? Al final es súper importante. Entonces, que ellos puedan hacer lo que ellos ven, ¿no? En ti, pues doblando la ropa o colocando los elementos, también les gusta. Entonces, esa parte de ordenar y de trabajar en esa parte como, bueno, pues son de cuidados, ¿no? Más importantes, a través de la imitación de los mayores es importante. Entonces, conseguir que no les resulte peligroso o no les resulte difícil es una parte primordial del orden en la habitación, ¿no? Y de conseguir eso que estábamos hablando, ¿no? ¿Y podemos hacer que reine ese caos organizado un poco en función de lo que decías antes, de esa necesidad de que tengan un lugar para la creatividad, un lugar para el juego, pero a la vez un sitio en el que aprendan a ser organizados, que es su primer espacio propio, digamos? Sí, o sea, dentro de conseguir esos espacios de orden que esperamos que tengamos en la habitación y de esa división que hemos hecho, ¿no? Entre qué ordenas tú, qué ordena él, también tenemos que pensar en esa evolución, ¿no? Que no, según va creciendo, no tengamos que estar todos los días cambiándolo, ¿no? Sino que tengamos muebles o soluciones más o menos evolutivas, ¿no? O sea, que al final pues pudieran llegar hasta el cajón tercero por arriba y cada vez puedan ir subiendo en esa parte de tanto de conseguir cada vez más orden como pues cada vez tener un espacio más propio, ¿no? Y luego está la seguridad, que es prioritaria y que de alguna manera también va a facilitar la convivencia, porque al final, asegurándonos un espacio en el que los riesgos se han eliminado, hay también menos motivo de preocupación y menos motivo de conflicto. Claro, al final no hablamos solo de su habitación, hablamos de que un niño ocupa toda la casa, ¿no? Y que además pues eso queremos, ¿no? También desde IKEA a nosotros nos gusta mucho que se pueda disfrutar de los niños en todas partes, ¿no? No que intentemos buscar un espacio cerrado porque es casi imposible, ¿no? Encontrarles un espacio solo que vayan a utilizar solo eso. Entonces, adaptar a eso la seguridad en el hogar, pues tanto con la parte pues de los enchufes como con todo lo que tiene que ver pues con las esquinas, con las cosas que pues que por supuesto pues que no se vuelquen los muebles, pues nos va a hacer que ellos estén más seguros, nosotros estemos más tranquilos mientras ellos sean más independientes, y esa independencia y que no tengamos que estar tan preocupados por el daño que se puedan hacer, pues sí, ¿no? Nos va a dar esa relajación y bueno, pues nos vamos a ahorrar muchos, quita de ahí, eso no se puede hacer, ten cuidado con eso, que es pues simplemente pues por manteniendo, ¿no? Con esos básicos de seguridad. Pues Itziar García, muchísimas gracias. A ti. Hola, guapa. ¿Tienes un momentín ahora que tengo un descanso y te quería comentar una cosa ahora que no estamos en casa, que luego es imposible, me lío y no puedo? Sí, de verdad, muy interesante y además he entendido un montón de cosas. Bueno, y básicamente y sobre todo que hacíamos justamente lo contrario de lo que hay que hacer. Si es que es una locura que estemos más atentos de las notas que sacan, de si están bien, de si están contentos, tranquilos, pero es que esto no te lo enseñan en ningún sitio. Es que ¿dónde lo aprendes esto? Claro, es que cuando nosotros éramos pequeñas era ajo y agua. Bueno, guapa, pues nada, que muchas gracias. Y que habrá que ponerse las pilas, que esto, como dice mi madre, no se sabe por ciencia infusa. Bueno, yo de momento voy a empezar por el libro. Eso es. Mañana empiezo. Y recuerda, si te ha gustado o conoces a alguien que pueda querer saber más sobre educar sin gritos, suscríbete y comparte. Este episodio se ha producido en colaboración con IKEA. Locución, Ana Mas. Diseño sonoro, Andrés Fernández. Producción, Laura Escarza. Dirección, guión y narración, Elia Fernández.